女の子としての全ての経験をさせてください。Luna llena, un lugar abandonado, un joven misterioso y un grito desesperado que marca el inicio del fin. ¿Felicidad o agonía? ¿Qué nos espera al final de esta historia? La misma comienza con este chico, Furuya Chihiro. Lo que él más adora en este mundo son los zombies, en el sentido literal de la palabra. Vive en un santuario junto a su abuelo Yogoro, su padre Do-won y su pequeña hermana Mero. También está Babu, la mascota de la familia. Aunque su madre falleciera cuando él era pequeño y el abuelo le faltó un tornillo a veces, vive en una vida bastante feliz. Bueno, esto no duraría mucho tiempo. El pequeño Babu moriría por un accidente. Al sentir que todo esto era irreal, Chihiro decidió que haría algo al respecto. Tras una visita a unos parientes, él obtuvo un libro que al parecer contenía la receta para la resurrección. Aunque a simple vista eso fuese imposible, Chihiro decidió que no perdería nada por probar, cosa que estaría intentando durante varias noches. Durante uno de sus días de camino a la escuela, uno de sus amigos le comenta su inconformidad, ya que estudiaban en una escuela únicamente masculina, a la vez que eran obligados a ver todos los días cómo el camino los separaba de las estudiantes de la escuela femenina vecina. Entre las chicas de la misma estaba la hija del director de la escuela, Sanka Rea. Más tarde se nos presentaría otro personaje, Saoji Ranko, prima de nuestro prota. Aunque no lo diga directamente, se nota que quiere mucho a su primo, y tanto tú como yo sabemos que no me refiero a quererlo como primo. Por otro lado, Chihiro estaba a un paso de encontrar la pócima de la resurrección. Solo un material desconocido por el deterioro del libro era lo que le hacía falta, y así como él tenía la costumbre de venir a hacer sus pruebas, había otra persona que también solía pasar mucho por este edificio abandonado durante la noche, ni más ni menos que Rea, quien cada vez que iba gritaba a todo pulmón sus inconformidades dentro de un pozo, entre ellas y la más importante, su disgusto con su padre, el cual por algún motivo en cada uno de sus cumpleaños le tomó una foto desnuda para guardar su crecimiento. La sorpresa lo llevó a revelar sin querer que la escuchó, no una sino todas las noches, a la vez que le dice a Rea que entiende que a veces hay que sacarse ese tipo de cosas del pecho. Ella piensa que él estaba ahí por lo mismo, pero cuando él le revela sus intenciones, contrario a lo que uno esperaría, Rea se ofreció a ayudarle. De esta manera nacería esta bonita amistad. Un poco después conoceríamos más del pasado de Rea, aunque sería más correcto decir que conoceríamos el nivel de intensidad de su padre, al punto de despedir a una sirvienta por un mínimo error y no dejar que la pequeña entrara en contacto con animales. Durante su niñez, las únicas dos caras que veía constantemente eran las de su madre, Aria Sanka, la cual siempre tenía una mirada de desprecio, y la de su padre, Danichiro, con su extraña forma de ser. Claro que para Rea esto era normal en una familia. No fue hasta que conoció a su primera amiga y habló sobre sus problemas con ella que sabría que su familia no era normal. Esta misma amiga le incitó hablar de su inconformidad con su padre, ya que es normal que un hijo se queje de vez en cuando. Rea decidió seguir este consejo, pero su padre no la escuchó, solo supo que había sido influenciada. Lo siguiente que Rea supo de su amiga es que ésta se estaba mudando, porque su padre había sido despedido del trabajo y no podría quedarse más en la ciudad. Como ya se lo imaginaron, todo esto fue por culpa de Danichiro, quien insiste en que ellos solo estaban interfiriendo en el amor que siente por su hija. Incluso la amenaza diciéndole que si alguien intenta meterse, él se encargaría de que no estorbasen entre ellos, mientras le reprochaba que su comportamiento no era el adecuado para alguien con la vida que él le ofrecía. Volviendo a la actualidad, a Rea se le había ocurrido cuál podría ser el ingrediente faltante para la pócima. Chihiro decide probarlo, como un último intento, uno que no surge efecto, pero inevitablemente algo sucede. Mientras buscaba la flor que pensó que sería útil para la pócima, Rea se tuerce el tobillo. Como es un hombre de verdad, Chihiro la lleva en su bicicleta hasta su casa, concretamente hasta el atajo por donde Rea se escapaba de la misma. Tristemente, estos son vistos por ni más ni menos que el padre de Rea, quien la reprendería y le diría que esa sería la última vez que salía de su casa, ya que ni siquiera podría ir a la escuela. Al verse acorralada, Rea tomaría una decisión. Antes se llevó un poco de la poción. Esta, al contener plantas venenosas, debería ser nociva, y como una forma de buscar una escapatoria, Rea la bebería sin saber lo que sucedería. Mientras tanto, Chihiro había llegado a su casa. Su prima estaba ahí, y al verlo llegar tan tarde con una hielera, comenzaría a indagar en sus asuntos. Cuando intenta abrir la hielera para ver su contenido, lo que había dentro del mismo escapa. Así es, el elixir había dado frutos. Al día siguiente de estos acontecimientos, Rea se levantaría a su cama como si nada. Nos damos cuenta de la disfuncionalidad de su casa desde temprano por la mañana. Su madre la reprende por sus acciones, no por lo que hizo, sino porque Aria se podría ver afectada por las mismas. Por si esto fuese poco, Rea se había rendido al estilo de vida que debía llevar de ahora en más, pero ni siquiera la sumisión haría que su padre cambiase de parecer. Incluso había encontrado la información de Chihiro y estaba dispuesto a darle un ultimátum, y hablando de él, les había dicho la verdad a su prima y a su hermana sobre lo que estaba haciendo, ya que había dado frutos, aunque su hermana no lo terminaba de creer, y
y pensaba que este gato era un impostor. Quien sí lo creyó inmediatamente fue el abuelo, quien solo pudo reír al escuchar este hecho. Inesperadamente, Babu se escapa para buscar algo, al igual que Rhea. Solo Arya la vio. Recalco este hecho por dos motivos. Primero, Arya no acusó a Rhea, y segundo, aquí revelan el alcoholismo de Arya. Por otra parte, la pobre Ranko se queda atorada en una alcantarilla mientras seguía a Chihiro, que a la vez seguía a Babu. Por casualidad del destino, mientras Babu buscaba la misma flor que se usó en la poción para comérsela, quien estaba cerca del mismo era Rhea. Ella se dirigía al lugar abandonado, ya que si lo esperaba ahí, eventualmente se encontraría con Chihiro. Debido a que el mayordomo la vio por la ciudad, su padre acabó alcanzándola. Aquí es donde sería el punto de inflexión más importante de la serie. Rhea se resistiría por primera vez a su padre. Ella no solo aparta su mano, sino que también le pide libertad, ya que aunque sea su hija, no quiere decir que puede controlarla en cuerpo y alma. Su padre le pregunta si se refiere al tipo de libertad para ser la amante de alguien. Tras esto, intenta llevársela por la fuerza, pero antes, Babu va hasta donde estaba Rhea. Ella se alegra de verlo vivo nuevamente. Quien no lo hace es Danichiro, quien insiste en ser alérgico, y que ese ser solo la ensuciaría. Saca un fuete con el cual planeaba golpear al gato, pero Rhea se atraviesa y recibe el golpe, cayendo al acantilado en el que estaba. Durante la caída de Rhea consigue ver a Chihiro antes de que ésta muriera por la misma. Con este suceso, Chihiro se desespera, recordando cuando Rhea le dijo que si ella moría, quería revivir como una persona nueva. Él se disculpa ya que no podría hacerlo, pero antes de cualquier cosa, Rhea se pondría de pie, y lo primero que haría es abrazar a Chihiro. Tras este suceso nos centramos de dos cosas. Primero, Danichiro vio como Rhea se puso de pie, y según ella se escapó de él. Segundo, tras bañarse con las fotos de su hija, y que su esposa le preguntase dónde estaba Rhea, el mayordomo intervendría, diciendo que seguramente estaba con Chihiro, lo cual llevó a Danichiro a jurar que le quitaría la venda de los ojos puesta por el joven, y eliminaría al demonio que supuestamente es. Hablando del demonio, él estaría con Rhea, quien habría suturado su herida. De hecho, ella ni siquiera estaba conflictuada por su nuevo estado, aunque sí le pide un único favor a Chihiro, ya que ahora ella es un zombie, quiere que él le ayude a experimentar la vida de una chica normal, que hasta ahora no había podido tener. Tras esto, ella al parecer intentó darle un beso, uno que es interrumpido por su primo, quien quería vengarse por haberla dejado antes. Ellos van a hablar a este río. Aquí es donde este se percata que su sueño se estaba haciendo realidad. Tenía una chica zombie real viviendo con él. Hablando de ella, como no había nadie en casa, decidió darse un baño y se encontró con el abuelo, quien pensó que era su difunta mujer, que había vuelto a la vida, y luego se olvidó de lo que hacía. Cuando Chihiro vuelve, se encuentra con que Rhea estaba en el suelo y su cuerpo no le obedecía. Esto debido a que al final ella era un cadáver y justo ahora experimentaba el rigor mortis. Chihiro se da cuenta de que si no hace algo al respecto, eventualmente el cuerpo de Rhea se descompondría. Provisionalmente la dejaría en un armario mientras descubría. Exceptuando por este hecho, la mañana de ellos iría normalmente. Durante la limpieza del templo, algo muy importante sucedería. El abuelo, al escuchar que Babu había sido revivido, tendría un momento de lucidez donde se pondría a reír y diría que su pócima de resurrección estaba siendo bien usada. Antes de poder hablar más con él al respecto, su locura volvería a tomar partido y no podría hacerle ni una pregunta. Esto no sería lo único que sucedería. Rhea sería encontrada por Ranko y también fue atacada por ella, solo que en vez de morderla, la probó. Obviamente Ranko se asustaría y con su grito Chihiro iría a la habitación, donde Rhea cambiaría de objetivo y le haría tremendo eso a nuestro protagonista. Ranko rápidamente atacaos. Bueno, más o menos, lo primero que pensó es que Chihiro era un asesino, pero gracias a este incidente descubrimos de qué se alimentan los zombies, de la misma hoja de la flor de antes. De esta forma prolonga el efecto de la poción de resurrección. El abuelo aparece nuevamente explicando que la medicina no es perfecta y aunque atrasa los efectos de la descomposición, eventualmente esta llegaría. Estaba a punto de revelar otra cosa de suma importancia. Lastimosamente, como se estaba comportando de esta forma, Ranko le da un macetazo y lo vuelve a su estado senil antes de que pudiera dar esta revelación. Por todo el alboroto, Duon se percata de la existencia de Rhea, y aunque esto pareciese un callejón sin salida, Chihiro le dice a su padre que quiere que Rhea se quede en el templo, y aunque no le puede explicar la circunstancia, la verdad es que Rhea no tiene a dónde ir. Él acepta, ya que no sería la primera vez que el templo alberga a alguien, aunque la razón principal es que siente que su hijo de alguna manera está madurando. La que no está muy contenta con esto es Ranko, que al escuchar esto se puede ver perfectamente cómo se le rompe el corazón, aunque intentó disimularlo. De esta manera, estos dos comenzarían a convivir de una manera relativamente normal. Como según el abuelo, Ranka debía hacer ejercicio, mientras paseaban son vistos por el mayordomo, pero más importante, Rhea le agradece por haberle concedido la libertad que tanto ansiaba, aunque fuese en forma de zombie. Otra cosa que sucede que es realmente importante es que Rhea acaba salvando a Chihiro de un auto, pero en el proceso se lastima el codo, y Rhea, para sanar la herida, lo lame. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta para más adelante. Un poco después nos enteramos de cómo fue que Ranko y Chihiro se conocieron. Ella se había perdido en un cementerio. Aquí fue rescatada por su querido príncipe, aunque rápidamente descubriría que realmente este niño que la rescató era un llorón, asocial e inútil, al cual solo le gustaban los zombies. Esto hizo que su ilusión rápidamente desapareciera. 2 años después de este primer encuentro, su padre decidió vivir en la misma ciudad que su hermano. Aquí estos dos comenzarían a convivir más seguido, y aunque el amor que le tenía en un inicio se apagase, sin esperárselo, Chihiro la volvería a salvar. Esta clase de pequeñas acciones son las que mantendrían su amor hasta el día de hoy. En la actualidad, debido a que Chihiro necesitaba dinero, estaba trabajando en el restaurante de la familia Ranko, y de camino a casa ella intentaría darle un beso a forma de mostrar que no se rendiría,
sabía, aunque esto era una prueba para sí misma, ya que con eso estaba segura de que no quería perderlo. Tras esto, Chihiro comenzaría a cumplir con su promesa de dejar que Rhea tuviera momentos de una chica normal. Inclusive irían de compras juntos, donde aunque intenta ocultarlo, realmente se pone nervioso al verla tan linda. Por otro lado, el padre obsesivo los tenía vigilados de cerca, pero eso no impide que el amor nazca poco a poco. Inclusive Chihiro había pensado en una forma en que Rhea no se preocupase por el calor, cosa que conmueve su corazón. Las personas contratadas por el padre de Rhea intentan hacer su movimiento mientras Chihiro buscaba comida, pero el amigo de este aparece para frustrar el plan, llevándose a Rhea casi que por la fuerza. Eventualmente los tipos hacen un movimiento, pero debido a que al ser un zombie el limitador de su cerebro con respecto a la fuerza física se había desactivado o algo así, bueno, dejémoslo en que los tipos necesitaron más ayuda al final. Chihiro acaba llegando al lugar y al final el secuestrado fue él. Aquí él conoce a Aria. Ella le pregunta hasta dónde avanzó con su hija. Este niega haberle hecho algo. Aria dice que sí tiene sentido, ya que al final ella es un zombie que se pudre lentamente. Chihiro cuestiona el cómo es capaz de hablar así de su propia hija. Ahora es donde nos enteramos que Aria es la segunda esposa, en otras palabras es la madrastra de Rhea. Ella nos cuenta la historia de esta casa. En un inicio Aria era una sirviente más. De hecho, las sirvientes en esta casa eran posibles parejas para Danichiro. De entre todas, la que más consiguió acercarse a él fue Aria, aunque me refiero a estar cerca en el mismo espacio. Llegó a pensar que no le interesaban las mujeres. Esto cambió el día en que la familia Sanka organizó un torneo de grima, el cual estaba prácticamente arreglado a favor de los organizadores. La cosa es que Danichiro no quería esto y mostró rabia al ver que su rival no iba en serio. Nadie esperaba que el hombre que no mostraba interés alguno en las mujeres cayera prendado por un simple acto de una pequeña de 15 años. Ella le diría que aunque el combate estuviese arreglado, su actuación fue real y el entretenimiento que proporcionó con esta fue muy divertido de ver. Poco después Danichiro le pediría matrimonio a esta misma chica. Ellos se casaron, pero su esposa murió poco después de dar a luz a Rhea. Él entró en una gran depresión, dejando de alimentarse bien o de moverse por su cuenta. Todo este tiempo Aria estuvo a su lado. Prácticamente por inercia estos se casaron, pero aunque este fuese el caso, él no la veía como su esposa, ni siquiera hubo luna de miel, o sea que tampoco hubo sin respeto. Y en primer lugar no la trataba como parte de la familia, solo tenía ojos para Rhea. En parte por ver lo mucho que intentaba, el mayordomo le mostró el secreto de Danichiro. De esta forma Aria descubrió que el amor que sentía el tipo iba a lo enfermo, ya que perseguía los vestigios de su ex mujer en su hija. Por todo esto es que Aria no es capaz de siquiera ver a Rhea como una hija, o siquiera sentirse parte de una familia. Así casi viola a Chihiro, pero detalles. Rhea, quien ya sabía más o menos lo que pasaba, se dirigía a su hogar, donde Chihiro se encontraba por primera vez con Danichiro, quien le agradece por preservar la inocencia de Rhea y permitirle descubrir que podía incluso quererla más aún, pero de todas formas no lo perdonaría. Lo llevaría hasta el dojo de la familia Sanka, donde lo retaría a un duelo para ver quién se quedaría con el derecho de proteger a Rhea. Hablando de ella, había conseguido llegar al lugar. Sería capturada y torturada horriblemente por sus sirvientas. Claro que con tortura horrible me refiero a que le hicieron usar cosplay, aunque consiga escapar. Por otra parte, Chihiro le estaba diciendo sus verdades a Danichiro. Este tipo ni siquiera sabe por qué ella huyó en primer lugar. Muy amablemente, el prota le explica que cualquiera lo haría si en cada cumpleaños le toman fotos de la misma forma en la que vino al mundo. Aparte, como si eso no fuera suficiente, lo secuestró y quiso tener un duelo para ver quién podría proteger a Rhea, sin tener en cuenta los sentimientos de esta en primer lugar. Esto molesta enormemente a Danichiro, que literalmente lo atravesó con su espada y le dijo que con sus influencias lo puede hacer desaparecer. Pero estamos hablando de Chihiro. No sintió dolor alguno por ser atravesado y le dio tremendo cabezazo al suegro. En el momento oportuno aparece Rhea. Digo que es el momento oportuno porque resulta que en aquella ocasión en que Rhea lamió la herida del prota, lo medio infectó, o sea que es medio zombie. Su corazón late más no siente dolor. El caso es que el enfermo quería cortarle la cabeza, pero Rhea interviene y sacando la espada de Chihiro vence a su padre. Este insiste en que solo quería buscar un médico para curar su zombificación, pero ella le dice que no necesita ser curada. Mientras esté con Chihiro y sea libre, es feliz. Aún así, el tipo no entiende, así que Chihiro lo hace entender, diciéndole que Rhea solo quería ser una chica normal y hasta ahora ella solo ha cumplido con los caprichos del loco. Danichiro acaba aceptando lo que quería Rhea, y como Chihiro le dijo que lo ayudara a encontrar una forma en que Rhea estuviese ahí por mucho más tiempo, decidió partir al extranjero para encontrarle alguna cura. Mientras tanto, le encarga a su hija a nuestro prota. Eso sí, le prohíbe llevarse su castidad. Solo que con todo el ajetreo, el prota se había olvidado de algo, el hueco que tiene en el estómago. Se desmaya, pero todo sale bien al final. Danichiro parte y este se despierta con una Rhea vestida de enfermera en su breve cuarto. Ranko llega un poco después y prácticamente le declara la guerra a Rhea, demostrando que realmente le gusta Chihiro. Hay un capítulo más donde Chihiro le reveló a su padre lo de Rhea, incluso encienden fuegos artificiales juntos. Pero lo más relevante es que cuando Rhea va en busca de sus cosas para poder volver a la escuela, se topa con su madrastra, quien muy a su manera demuestra que sí le tiene algo de afecto. Y con un espectacular beso con mordisco, llega a su final esta gran serie. Sinceramente, a simple vista es una serie que uno vería por curiosidad. Al comenzar a verla estoy seguro que absolutamente nadie esperaría el gran desarrollo de trama que tiene la misma. Bueno, en cualquier caso, espero que hayan disfrutado tanto el resumen como yo disfruté la serie. Me despido por ahora, bye.